¿Cuántos de ustedes están emocionados con esta serie que hacemos? La serie que llamamos Quizá Dios. Dios es el tema, su voz, su voluntad, sus caminos. ¿Cómo sé si esta oportunidad viene del Señor? Ahora, la escritura para ustedes hoy, que pienso que será una gran bendición en sus vidas, está en la primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. La Biblia dice: Jonatán le dice al joven portador de su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Está hablando tonterías de los filisteos. Los llama de una forma despectiva. Él habla sobre su incircuncisión. ¡Wow! Debe estar muy enojado por algo. Es un poco beligerante. Está arrojado ahora. No puede darse el lujo de quedarse tranquilo y esperar que algo venga del cielo cuando Dios ya le ha dado cierto poder sobre la tierra. Entonces voltea hacia quien tiene disponible en este momento y le dice: vamos, solo tú y yo. Toquen a alguien y díganle: vamos. Hágame un favor. Si eres el único en la fila quien alaba al Señor hoy durante este sermón, quiero que le digas a aquel que esté a tu lado: ¿quieres ir conmigo? Amén. Él dijo: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. En esta tercera entrega de Quizá Dios, mi tema y mi lección para hoy es titulada Fe 50-50. Quiero enseñarles este principio que ha sido muy útil en mi vida como líder y me es útil como esposo, como padre y simplemente como hombre. Fe 50-50. Creo que este principio los va a liberar en algunas de las áreas donde la indecisión los ha aprisionado y han estado esperando, y Dios les va a mostrar algo hoy por el poder y la virtud de su palabra y de su espíritu, que solo Él puede enseñarles sobre fe 50-50. Alabemos al Señor. Celebré mi cumpleaños 39 esta semana. Les agradezco su lástima. Ya saben, es el último que empieza por 3. Yo los tengo y voy a tenerlos hasta los 40. Estoy encantado de tener estos pequeños bigotes grises que están brotando. No me los teñiré ni nada de eso. Pediré una toma cerrada de estas cosas grises, de estas canas grises con la cámara. Solo hagan zoom sobre el parche más grisáceo que puedan encontrar en esta barba. Me enorgullece. No me importa lo que digan mis niños. Y cuando me dicen que mis bromas avergüenzan y cosas así, uno de ellos me dijo eso el otro día y solo le volví a preguntar. Él dijo: tus bromas avergüenzan. Y yo solo le pregunté: ¿cuántas personas vienen a escucharte hablar? Ya que avergüenzo tanto, acercándonos en una conversación de padres. ¿Podrían intentarlo alguna vez? Una de las cosas que están pasándome, y realmente sigue pasándome en esta etapa de mi ministerio en la vida, porque lo he estado haciendo como pastor por más de 13 años, es que me siento muy bien al decirlo. Es que se siente bien. He estado haciendo esto por más de 13 años. Eso es mucho tiempo haciendo algo. Amén. Nunca he estado más en lo cierto y he tenido más confianza. Todo a la misma vez. Todo a la misma vez. Y es algo extraño, como cuando renuncian a su necesidad de certeza. Pueden ganar una verdadera confianza, que es independiente de la circunstancia. ¿Puedo predicarle a alguien hoy en la sección de la parte trasera a la izquierda en Valentine? El pasaje que les leí es uno de mis favoritos. Si dieran un premio de la Academia para la mejor escritura narrativa del Antiguo Testamento, me gustaría nominar a Jonatán como mejor actor de reparto, porque él no es tan famoso como David, pero ha sido un buen ejemplo para mí y me ha ayudado mucho. Este pasaje me ha ayudado mucho a través de los años. Cada par de años lo predico, y cuando retorno a veo una dimensión diferente de la fe, una dimensión diferente de confianza que podemos tener en Cristo y en sus promesas. Pero también veo toda la incertidumbre y timidez que también implica en que mi fe no es una fórmula y nunca podrá ser. Mientras más intento convertirla en una fórmula, se vuelve menos valiosa para mí. Cuando la vida reta todas mis suposiciones y todas mis ideas sobre qué tipo de vías Dios quiere que colapsen bajo el peso de la vida real,
bajo el peso de cuentas reales, bajo el peso de reportes médicos reales, y necesito el tipo de fe que no dependa de mis suposiciones, necesito el tipo de fe que pueda lidiar con la ambigüedad, necesito una fe, como dice Richard Rohr, que pueda tener paciencia con el misterio, necesito el tipo de fe que no dependa de mis planes para prevalecer, necesito el tipo de fe que pueda enfrentarse a la peor cosa que suceda, necesito el tipo de fe que pueda brillar cuando Dios parezca oscuro, cuando no sepa, cuando no pueda decirlo, cuando no pueda verlo, cuando sienta que no pueda lograrlo. Necesito una fe que pueda resistir estas etapas. Ahora, acerca del versículo que les leí, hay un pequeño episodio, y si han estado siguiendo la serie, he usado unos pocos pasajes del Antiguo Testamento de Jueces y Samuel para intentar darnos un marco que nos dé algún tipo de contexto para la forma en que la transición puede crear oportunidades para que confiemos en Dios. En esta transición en particular, negativa para la nación de Israel, el rey Saúl realmente ha perdido su camino y ha abdicado su liderazgo. Por esta razón, los filisteos, que atormentaban a los israelitas todo el tiempo hasta el reinado de David, recuerden, Sansón comenzó a liberarlos, lo vimos la semana pasada, y necesitan continuar y ver ese mensaje acerca del paréntesis y el giro. Y como hay un propósito, aun si tengo que dejarlo en blanco ahora, Dios va a hacer algo con ese espacio vacío, en este paréntesis. Voy a poner el paréntesis ahí y voy a dejar que Dios lo llene porque Él es demasiado sabio para cometer errores en mi vida. Y ese mensaje está en línea, está en YouTube, en Facebook y en la aplicación de Elevation, en MySpace. Y si aún tienen MySpace, lo pondremos allí, en Roku, en todos. Cuando estaba predicando eso, hablaba sobre el comienzo de la liberación o la liberación parcial, y el comienzo de la liberación sucedió a través de jueces. Pero ahora Saúl, el rey, estaba impedido de comprometerse completamente a los caminos y la voluntad del Señor, y en lugar de comprometerse a una relación con el Dios viviente, comenzó a manipular y a tratar a Dios como algún tipo de mecanismo para obtener lo que Él quiera cuando lo quiera. Entonces él comienza a perder la habilidad de oír la voz de Dios. Cuando pierden la habilidad para escuchar la voz de Dios, desperdician energía, desperdician recursos, en preocupaciones, en situaciones que Dios ni siquiera quería que les prestaran atención. Entonces es por eso que necesito oír su voz. Saúl, habiendo perdido esa habilidad, está ahora rodeado por sus enemigos, tanto así que su gente, por la cual era responsable de guiar, están escondidos en rocas, en cuevas, en matorrales. Solo quiero poner la palabra matorral porque no acostumbro a usarla a diario, pero todos estamos escondidos en lugares. Algunas veces nos encontramos escondidos en mentalidades, en patrones, en aislamiento, lejos de la gente, lejos de la vida, lejos del gozo, lejos del riesgo, lejos de las oportunidades. Y esta era la situación en 1 Samuel capítulo 14. Vean el versículo 23 del capítulo 13. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. Siempre es útil señalar que el enemigo siempre los ataca en pasajes. Siempre los ataca en lugares de transición de lo que conocían a lo que no conocen, de donde estaban a donde van. Entonces, cuando pueda, los emboscará en el paso y les impedirá avanzar hacia adelante en esos momentos cruciales o de transición en sus vidas. Entonces, un día, que alguien grite un día. Y un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Tengan mucho cuidado a quien le dicen lo que Dios está haciendo dentro de ustedes. Tengan mucho cuidado con quien se comunican sobre las impresiones que Dios está depositando en ustedes. Si hablan con la gente equivocada sobre la idea acertada, sus ideas morirán antes de surgir la oportunidad de concebir y dar a luz lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Cuántos creen que tengo razón? Y Saúl se hallaba al extremo de Gibeá, debajo de un granado que hay en Migrón, y los que estaban con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elía, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod. Y escuchen esto. Y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido.
Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar hacia los filisteos había un peñasco con 2 cimas. El nombre de una era Bosés y la otra Cené. Bosés quiere decir resbaladizo y Cené quiere decir espinoso. Nadie me dijo que sería fácil. Dios no me prometió que su voluntad sería conveniente. Dejen de pensar que la prueba positiva de que están en la voluntad de Dios es porque la sienten bien. Dejen de pensar que la prueba positiva de que están en la voluntad de Dios es porque todos la entienden. Dejen de pensar que la prueba positiva de que están en la voluntad de Dios es porque encaja en su lugar. No, él tuvo que atravesar un lugar espinoso, un lugar resbaladizo, un lugar incómodo, un lugar incierto. Y solo porque estoy en un lugar incierto no quiere decir que no tenga un propósito cierto. Necesito que alguien grite justo allá, justo allá, justo allá, justo allá. Toquen a alguien y digan estoy en su voluntad. Y una de las pruebas de que están en su voluntad es que estaban experimentando una guerra. Esta podría ser en términos de una resistencia interna que sienten o hasta algunas cosas que andan locas en sus vidas. Y de cada lado había un reto. De cada lado había un reto. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Gibea. Y Jonatán le dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar, ya sea con muchos o con pocos. Dios, adoro tu palabra. Voy a tomar un momento y voy a hablarles de eso. Gracias por poner esa pequeña palabra en tu palabra. No en la que Él dice nada puede impedirle al Señor. No es donde Él dice vamos hasta allá, sino esa pequeña palabra donde Él dice quizás. Porque esa palabra me da esperanza. Me da esperanza para mi inseguridad. Me da esperanza para mis imposibilidades y mi incertidumbre. Me da esperanza para saber que algunas veces, aún en medio de estar progresando en mi vida, aún en el medio de obedecer la voluntad de Dios revelada, existirán momentos en los que en un minuto tengo una gran fe y después me sobreviene un gran temor. Cuidado con el dueño de la armadura. Él le responde a Jonatán que tuvo una loca idea. Haz todo lo que tengas en tu corazón. Puedes ir, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Y Jonatán dijo, vamos ahora. Ya que hablas así, vamos ahora. Ya que también quieres hacerlo, vamos ahora. Ya que piensas que no estoy loco por querer acercarme al enemigo, aunque nos superan en número, vamos ahora. Ya que no tienes más células cerebrales o sentido común que yo, vamos ahora. A veces necesitan a alguien quien los ayude, aunque su plan parezca un mal plan, para tratar de encontrar a Dios allí, solo para que no permanezcan atascados y paralizados. Vamos ahora. Me gusta cómo le habla, vamos ahora. Y el de la armadura dice, adelante ahora. Y él dice, vamos ahora. Y estaban ahí animándose el uno al otro. Sus corazones latían al unísono, ¿saben? Y no tenían a más nadie porque vean esto. La gente quien debía tener fe, habían sido superados por el miedo. Ahora, esta es la parte del pasaje que nos va a dar el contraste para que veamos juntos a 2 formas diferentes de tratar de descubrir la voluntad de Dios. Y todos tienen una forma de tratar de descifrar lo que es la voluntad de Dios, aun si no lo llaman tratar de descifrar la voluntad de Dios. Ustedes tienen una forma de tomar decisiones que esperan será más ventajosa, y es que tienen una forma de tratar de discernir la sabiduría, y no siempre pueden obtenerla de un libro, y no siempre pueden obtenerla de una clase, y no siempre pueden obtenerla a esta conclusión llegué. Todos estamos inventando a medida que avanzamos. Esta es la parte de mi sermón que intenta motivarlos. Toda la gente que escribe libros sobre crianza, como 15 pasos para criar un niño perfecto, omitieron algunas anotaciones. Y la conclusión es que tuvieron suerte con su encuesta de géneros, porque Dios puede darles un niño que puede hacerles cuestionar todas sus teorías. Amo a mis niños. Solo digo que todos nosotros como padres ensayamos mientras avanzamos. Todos estamos tratando de descifrar cada niño, y todos ellos son diferentes. Sé que Holly me ha sido fiel, pero algunas veces digo, ¿cómo es que pueden ser tan diferentes? Si fuese solo un factor común, tuyo y mío, confío en ella. Pero algunas veces son tan diferentes.
Y yo digo, tú respondes así y tú respondes diferente. Y vean el plan de Jonatán. Es la idea más tonta que puedan encontrar en la Biblia. La única que pienso que puede ser más tonta es la de Moisés extendiendo su vara sobre el mar rojo. Esa es bastante tonta. O quizá la de David lanzándole una roca a un gigante que tiene una espada. Esa es muy tonta. O quizás Jesús ordenando el almuerzo de un niño pequeño en una multitud para tratar de alimentar a 15,000 con este. Esta es bastante tonta. O quizá la de María diciéndole a José, estoy embarazada, pero no fue otro hombre, fue el Espíritu Santo. Eso es bastante tonto. O quizá fue una viuda quien andaba por ahí pidiéndole tarros a sus vecinos cuando no tenía aceite y pensando que alguien... Esa es bastante... Ahora que pienso en ello, muchas de las cosas que Dios hizo con su palabra parecían decisiones tontas para la gente mientras las hacían. Escuchen lo tonto que es esto. Escuchen lo estúpida que es esta estrategia. Que alguien diga, mala idea. Bien, mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Se supone que te escabullías de alguien a quien querías matar o lo que sea. Si nos dicen, ahora vean esto, él inventó esto. Porque quiero que sepan esta cosa sobre este pasaje. Dios le da la victoria a Jonatán, pero Dios no dice una palabra. La única gente que habla en este pasaje son Jonatán, su asistente y sus enemigos. Dios no dice ni una palabra. Pero Jonatán, él inventa esta estrategia. Él es un innovador. Él dice, bien, mi padre está debajo del árbol cerca de la entrada y el sacerdote no está haciendo nada. Entonces vamos a cruzar, nos mostramos, nos exponemos frente al enemigo y si ellos dicen, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos y esta será nuestra señal. Y justo cuando no podría ponerse más tonto, versículo 11, ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos. Mirad, dicen los filisteos, hay 2 de ellos y docenas de nosotros. Los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, subid a nosotros y les daremos una lección. Y Jonatán le dice a su escudero, sube tras de mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. ¿Cómo vas a hablar en pasado de una batalla que aún no has peleado? Porque sé algo que es más grande de lo que sé con mi mente, lo sé con mi fe. La fe es la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las cosas no vistas. Entonces, se pone más tonto. Jonatán trepó con manos y pies. ¿Saben lo vulnerable que están cuando trepan algo resbaladizo o espinoso? Usando sus pies y sus manos. Algo rápido para ustedes, los amo. La victoria requiere vulnerabilidad. La victoria requiere vulnerabilidad para todo. Tienen que hacerse vulnerables a las experiencias, es una gran relación. Tienen que hacerse vulnerables para entrar en una nueva dimensión. En sus negocios tienen que hacerse vulnerables para conectarse a cualquier nivel significativo con la vida que Dios les ha dado. Así que en esta posición de vulnerabilidad, Jonatán profetiza una gran victoria siendo el Espíritu Santo. Y dice, y tras él, su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. En ese primer ataque, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres en un área de 2,000 metros cuadrados. Todo porque Jonatán se volteó a su escudero y le dijo, tengo una idea. ¿Saben? Lo dijo así. Pero ahora estoy en un lugar donde en realidad no pienso que el valor está en la idea. El valor está en el coraje para actuar bajo el impulso. Cuando lo pongo así, tienen que darse cuenta de cuántas personas dicen algo así todos los días. ¿Saben? Recuerdo estar hablando con alguien sobre Uber y dijeron, bueno, yo pude haber pensado en eso. ¿Saben?
¿De verdad creen que pensar en algo es la clave para tener éxito? Cualquiera puede pensar en algo. Digo, hoy estaba saliendo por la puerta y Abby me convirtió en un perro por mi suéter peludo. Y ella dijo, ¿quieres que te sobe la barriga? ¿Quieres que te sobe la barriga? Y lamí su cara, me fui, me vine a la iglesia a predicar. Eso es lo que hacen los perros. Pero ella puede pensar en cosas. Digo, pensando en eso, Holly me estaba diciendo que ahora tienen Ubers por fotografía. De verdad, debería averiguar el nombre para ver si puedo conseguir patrocinio. Este mensaje llega a mucha gente. Pero ellos dijeron que puedo ir y conseguir un fotógrafo en cualquier parte del mundo. Igual que pueden conseguir un auto de Uber, pueden conseguir un fotógrafo, donde quiera que estén, si están lejos de su familia y quieres conseguir una foto familiar, para que no tengan que pedirle a un extraño al azar, quien aparentemente nunca ha usado un teléfono inteligente en su vida y no sabe tocar la pantalla para hacerla más brillante. Pueden hacer que venga un fotógrafo y capture los recuerdos. Ya saben. Y cuando ella dijo, no había pensado en eso. Bueno, hay mucho más que pensar en eso. ¿Ah? La gente me habla todo el tiempo y ellos dicen, he oído esta cosa, hay un sermón en alguna parte. Entonces, para eso yo digo, ¿dónde? Como si solo ellos pudieran pensarlo. ¿Saben? Leí este titular. Deberías predicar eso, deberías escribir una canción de eso. Les digo, tú deberías callarte hasta escribir una por ti mismo. Sé que son buenas intenciones, pero la parte difícil no es pensarlo. La parte difícil no es pensarlo. Y es por eso que cuando te aconsejan a veces sobre el matrimonio, por ejemplo, sé el primero en decir que lo sientes. No es el pensamiento lo que cuenta. ¿Puedo perturbar la sabiduría convencional un momento? Una cosa que fue realmente impactante en el texto no fue lo que Jonatán hizo, sino lo que estaba haciendo la gente que debía estar liderando. Y en el momento que Jonatán tuvo que actuar sobre algo que era parcial e imperfecto, cuando la Biblia dice que Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado, con 600 hombres, siempre omito este versículo, porque los nombres son difíciles de pronunciar. Estaba predicando este pasaje cuando tenía 17 años y no sabía cómo pronunciar estos nombres. Y aún no lo sé, pero luego pensé, ustedes tampoco saben cómo, así que si los digo con suficiente confianza, continuamos. Pero al omitirlos, me perdí de algo que se hizo muy importante para mí sobre el efod. Dice que el sacerdote del Señor llevaba el efod debajo del árbol de granada. Ahora, el efod era más que solo un artículo de ropa. Este era un instrumento para buscar la voluntad de Dios. Sobre el efod, el alto sacerdote llevaría un pectoral. Sobre este pectoral iban 12 piedras con los nombres de las tribus de Israel, representando su presencia especial en la presencia de Dios. Cuando llevaba este pectoral dentro del lugar más sagrado para hacer expiación por los pecados de la gente, para que pudieran ser perdonados una vez al año, la instrucción era dada al sacerdote sobre lo que debía asegurarse de llevar cerca de su corazón. Esto comenzó con Aarón en Éxodo capítulo 28. Si pudieran darme este texto. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. En la traducción literal dice el pectoral del juicio. Era lo que llevaba cuando el juicio de Dios era conferido sobre el animal de sacrificio, que llevaba los pecados de la gente lejos del campo, que era el pectoral del juicio, pero aquí lo traducen como pectoral de decisión, como una conmemoración continua al Señor, y aquí la razón. El próximo versículo. Pondrás en el pectoral el Urim y el Tumim, las cuales son 2 piedras especiales que van sobre el pectoral. Pero detrás del pectoral, cuando el sacerdote llevara el efod, el cual era como delantal de cocina, donde él llevaría las vestimentas que fueran apropiadas para su deber, y sobre ese efod estaba el pectoral, y detrás del pectoral estaban el Urim y el Tumim. Ya fueran piedras u otro tipo de objeto especial, dependemos de los registros incompletos de los arqueólogos para hacernos saber. Pero una cosa que sabemos es que era una de las formas en la que Dios hablaba a su gente acerca de su voluntad. Él hablaba por medio de profetas, Él hablaba a través de sueños y Él hablaba a través de estas piedras.
Las llamo piedras porque es lo más cerca que podemos saber sobre lo que eran. Una representaba sí y la otra representaba no. Ese era el Tumim. Urim era un poco diferente. Se dice que era una piedra que se encendía y vean esto. Había que ponerla detrás del pectoral o en el pectoral para que así estuvieran sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Así Aarón siempre llevaría los medios de tomar decisiones. Me encanta esa pequeña frase. Los medios de tomar decisiones en la presencia del Señor. Todos tienen un medio de tomar decisiones. Todos tienen una forma para tratar de descubrir ¿a dónde va esto? ¿Puedo confiar en esta persona? Y este método me gusta mucho porque todo lo que los sacerdotes tenían que hacer era sacar las piedras. Tumim significa perfección o decisión. Y luego él tomaría Urim, que representa luz, siempre representa revelación y siempre representa conocimiento. Y cuando Dios hablaba a través de estas piedras, se le podía preguntar. Y si la respuesta era afirmativa, Urim se encendería y sabrían que Dios quería que lo hiciéramos. Como cuando David enfrentaba una batalla en Ziklag y él tuvo que regresar y rescatar a su familia y las familias de sus hombres. Y él le pidió al sacerdote que le llevara un efod porque necesitaba consultar al Señor. Porque si él iba a esa batalla y Dios no quería que fuera a esa batalla, si hacía esa empresa o si iba detrás de algo y Dios no quería que hiciera eso, sería derrotado. Pero si él decía que sí, no había poder que se pusiera en su contra y nada podía evitar que el Señor lo salvara, fueran pocos o fueran muchos. Entonces David dijo, tráeme el efod, porque si Dios me da luz en esta situación, puedo pelear esta batalla. Si Dios me da luz en esta situación, puedo enfrentar el juicio, puedo enfrentar la prueba, puedo pasarla, puedo hacerlo. Si Dios dice sí. Pero algunas veces Dios diría no. Y luego algunas veces la piedra no haría nada. Y lo que eso significaba era, Dios no quiere responder eso ahora. En otras palabras, si puedo llevarlos de regreso a la secundaria, yo te amo. ¿Tú me amas? Marca ¿sí o no? Y algunas veces yo pondría una tercera casilla llamada quizá. Y algunas veces ellos le preguntaban a Dios, ¿saben? ¿Deberíamos ir? ¿Deberíamos quedarnos? ¿Deberíamos hacerlo? ¿No deberíamos? Y la piedra no haría nada. ¿Qué hacen con un quizá? Porque muchas veces en sus vidas no desearían tener un Urim a la mano en su closet. Vamos, justo en sus cinturones. Yo preferiría tener un Urim en vez de un Rolex. Digo, yo preferiría tener... Me encantaría si pudiera... ¿Qué bendición sería? ¿Saben cuántos miembros del personal nunca hubiera contratado? Vamos, esta es una iglesia grande, ¿puedo ser sincero? ¿Saben cuántos miembros del personal, si tan solo pudiera tener esa piedra especial, la sacaría? ¿No sería genial? ¿Pueden imaginarlo? ¿Cuántas cosas hubieran hecho diferentes? Y lo útil que sería. Cuando toman decisiones, si solo pudieran tener una piedra que se encendiera y les dijera, sí, este es Dios. ¿Saben? Cuando sus niños comienzan a reunirse con amigos y se preguntan, no sé, nada de sus padres, parece como si... no sé, algo me huele en sus ropas, como si pudiera ser hierba o quizá otra cosa, pero no estoy seguro. Señor, ¿dejo que mis niños se reúnan con estos niños? Y Dios dice, sí. Y entonces podrían dormir. O, ¿saben? Dios debería tomar este empleo. Paga más, pero van a ser más horas. Yo solo pienso que sería tan genial si esta se encendiera y me dijera, y aún Dios sabe algo sobre mí que yo no sé, que si aún Él me diera la luz para saber, muchas veces no tendría la fe para hacerlo. ¿Van a hacer que les predique solo sentados ahí como si yo fuera un animador? ¿Saben que la verdad es que si aunque algunas veces saben qué hacer, aún algunas veces cuando saben que es Dios, y ellos tenían estas piedras, estaban detrás del pectoral, y el pectoral estaba debajo del árbol de granada, y el sacerdote no estaba haciendo nada con tenían el medio de tomar decisiones para saber la voluntad de Dios, pero su temor los había puesto en un lugar y su complacencia los había puesto en un lugar, porque cuando tienen los instrumentos pero no los usan, ¿cómo puede Dios hablarles? Cuando no pueden encontrar esto entre domingos, ¿cómo puede Dios darles su sabiduría? Y lo importante de esto fue
que Jonatán dijo, no tenemos el efod, el alto sacerdote tiene el efod, no tenemos claridad completa sobre esta situación. Pero lo que él tenía, que era muy importante, era que tenía la persona correcta a quien recurrir y hablarle de eso. Necesito que entiendan el valor no solo de lo que Dios les dice en sus vidas, sino a quien ustedes se lo dicen después de que Dios se los ha dicho a ustedes. Las personas correctas les darán el visto bueno. Las personas correctas les dirán, ¿sabes qué? Voy a ayudarte a hacer eso. Sé que la adicción te ha dado 3 ciclos diferentes ahora y parece que esta vez no será diferente, pero independientemente de si lo logras o no, voy a estar aquí contigo en eso. Así que vamos adelante y hagamos esta tontería, esta cosa imposible, esta cosa loca. Y luego algunas veces voltearán y te dirán, eso no es Dios en absoluto. Pero es a quien se lo dicen. Es una cuestión de 50-50, eso. No es solo mi relación con Dios, es mi relación con nosotros. Y muchos de nosotros sufrimos en silencio en nuestra relación con Dios porque vivimos en amargura con nuestra relación con los otros. No pueden oír a Dios así nada más. Yo les garantizo que si Jonatán hubiese tenido un escudero que le dijera, ¿sabes qué, hombre? Déjame saber cómo te resulta eso. Voy a orar por ti. La señal de la cruz. Les garantizo que la batalla no se hubiese movido más allá de Betabé en ese día como lo hizo. Y aún para mí puedo decir esto. Cuando la gente dice, ¿cómo sabes que Dios quería que comenzaras una iglesia? Leí un libro. Me sentí inspirado. Me levanté y prediqué. Esto parecía ayudar a la gente. Leí un libro. Conseguí una esposa. Estábamos haciendo lo nuestro. Un día ella me miró en las montañas de Tennessee. Estábamos en un campamento juvenil. Carl Carty dirigía la alabanza. Regresamos a la habitación. La gente pregunta, ¿cómo sabías? ¿Cómo te dijo Dios que era el momento para empezar la iglesia? Porque yo quería cuando tuviera 40 años. La iglesia ni estaría aquí ahora. Si Holly no me hubiese ayudado, no Dios. Ella fue mi Urim. Dios la usó así, me dijo, es el momento de comenzar esa iglesia. Yo le dije, cuando tenga 40. Ella dijo, no. Ahora, JJ, si me oyes seguir con este mensaje, sabes, Dios te llama para que vayas. ¿Saben cuánta gente he visto comenzar cafeterías porque les gusta el café? Y oyen un mensaje así y abusan de él y piensan que todo el sentido del mensaje es ve y haz la cosa más estúpida que se te ocurra, que medio te interese y luego culpa al diablo cuando no funcione porque era una guerra espiritual y ataca y nadie creyó en mi sueño y soy nada sino Jesús en la cruz del jardín de Getsemaní exprime como el olivo y el aceite saliendo. Todo eso es tonto porque yo ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de a quién le dicen lo que Dios les está diciendo. Y ahora tengo que devolver el favor. Digo, el otro día ella vino y me dijo así, oye, estoy por decirte algo, que pienso que es Dios quien me está hablando, porque siempre es una cosa de 50-50. Siempre. Entonces tengo confianza, pero no estoy seguro, ¿saben? Y ella decía así, no te rías de mí, ¿por qué voy a reírme de ti? Dime. Y cuando me lo dijo, yo le dije, no solo tienes que hacer eso, sino tienes que hacer esto y esto, porque es fantástico. Luego pienso que ella lamentaba habérmelo dicho porque ella no quería hacer esto, y ella solo quería hacer eso. Pero comenzamos a hablar. ¿Ven cuán importante es? No solo lo que Dios les dice. No es solo esa viga de la cruz, sino que esta también. Entonces no tengo a Urim y a Tumim, pero tengo a Eugene. No sé que no rima, pero no importa. Fue un buen intento. Y Joaquín. Y tengo gente. Ahora, esto es tan clave. Es una fe de 50-50. Es un 50-50. Eso es una sociedad divina. Cuando Jonatán dice, sabes, hay algo que Dios puede hacer y luego hay algo que Dios no hará.
que solo nosotros podemos hacer. La fe es 50-50. Santiago lo prueba claramente. No solo Jonathan lo ejemplifica, Santiago lo explica cuando dice que la fe sin obras se necesitan dos. Esta es una propuesta de 50-50. ¿Por qué Dios lo haría por ustedes y les dio la fuerza para hacerlo? Es una fe 50-50. No es mi fe la que me salva. Y estoy agradecido por eso. ¿Cuántos están agradecidos que su fe en Cristo para la salvación no es 50-50? Vamos, porque si lo fuera, estaría en el infierno antes del lunes a las 3 p.m. hora estándar del este. Pero porque Él es mi gran alto sacerdote, todos están por alegrarse por este sermón. Y porque Él llevó el pectoral de su propia justicia dentro del lugar más sagrado y derramó su sangre sobre el propiciatorio, nunca tengo que dudarlo si quiere verme, o oírme, o amarme, o abrazarme. Él es mi justicia y yo soy su hijo y Él es mi gran alto sacerdote. Vamos, grítenlo como si tuvieran el buen sentido para saberlo. Esto no depende de mí. La fe fundacional, hasta esa fe es un regalo de Dios, así que nadie puede alardear. Pero vean esto, Jonathan dijo, quizás el Señor lo hará. Es 50-50. Sé que pienso que lo harán. 50-50. Sé que Dios está conmigo y pienso que me está guiando allá, es 50-50. Soy un líder 50-50. Contraté un personal de 70 personas este lunes y dije, pienso que Dios está haciendo esto y no puedo asegurarlo, pero vamos a descubrirlo juntos. ¿Por qué? Porque Dios no revelará la verdad si no me muevo hacia ella. Jamás. Y el tema es este. La experiencia es la amiga de la sabiduría, pero puede ser la enemiga de la fe. ¿Quieren que repita eso? La experiencia es la amiga de la sabiduría. Pero si actúan como Saúl y Ahías y mantienen el efod debajo del árbol de granada, Jonathan dijo, hagamos un efod propio. Vamos a tener que salir e ir allá para ver si Dios quiere. Y cuando Eugene Peterson tuvo esta idea, ¿sí? Él trataba de predicar la Biblia, Él está en el cielo, pero cuando intentaba hacerlo en su iglesia advirtió que no estaban entendiéndola, así que se sentó a escribir una traducción de la Biblia de una forma en que pudieran entenderla. ¿Conocen esa pequeña versión de la Biblia en sus teléfonos? Espero que pongan la Biblia en sus teléfonos. Espero que pongan a la Biblia por encima de Facebook, porque necesitan eso para comenzar su día. De veras que sí, de veras que sí. No necesitan saber lo que pasa en Rusia cada segundo, pero necesitan saber qué está pasando, la intención que tiene Dios para sus vidas. Y si hacen clic en esta, verán una versión que dice MSG y no tiene nada que ver con un restaurante chino. Esta es la traducción del mensaje y fue escrita por un hombre que tuvo la idea. ¿Qué tal si escribo la Biblia en un lenguaje que sea común para la gente? Y terminó traduciendo toda la Biblia de ese modo. La traducción del mensaje. Todo porque quizá Dios use esto, ¿saben? Si actúa en eso, si actúan es 50-50. Es 50-50. No estoy seguro, no sé. Vean lo que dijo en su traducción de la primera de Samuel 14:6. Mi versículo favorito sobre la fe del Antiguo Testamento. Vean lo que dijo. Jonatán le dijo a su escudero, vamos ahora. ¿Vamos ahora? Hagámoslo ahora. No cuando el sacerdote complete su acto. No cuando el gobierno complete su acto. No cuando, sino ahora. Tenemos que hacer esto es ahora, ahora. Vamos ahora. Vayamos hasta estos paganos incircuncisos. Y luego él le dijo el título de mi serie. Quizá Dios trabaje para nosotros. Tal vez. Tal vez. La fe es la capacidad de moverse sobre un quizá. ¿Y saben lo que eso significa? Que es un 50-50. Podría no funcionar, pero Dios siempre funciona. Tengo confianza en el segundo, aun si no estoy seguro del primero. Y se necesita ese tipo de fe en la iglesia para decir,
Quizás si hago esto, tal vez y tal vez no funcione, y tal vez Dios tome esa cosa que se supone deba hacer para guiarme hacia algo que realmente se supone debo hacer. Y aun si la primera falla, por lo menos no me quedo sentado con temor. Pero se necesita fe para moverse sobre un quizá. Cuando el Urim se oscurece y Saúl está debajo de un árbol y no sabes qué hacer sino moverte hacia eso, Dios dice, muévete hacia eso, podría funcionar. Aun si no sucede, lo haré. Ese es el poder para moverse sobre un quizá. Para saber que Dios es misterio, pero Él ha revelado su carácter, es confiable. Puedo moverme en un quizá. Padre, no quiero hacerlo, pero sin embargo no es mi voluntad, sino la tuya la que debe hacerse. Entonces iré a encargarme de eso y quizá que alguien grite quizá. Quizá. Tengo una fe en el quizá. Suficiente fe para hacerlo sin saber la conclusión, pero confiando en Dios en el proceso. Es una fe en el quizá. Tengo confianza. No estoy seguro, pero tengo confianza. Y se van a encontrar muchas veces en su vida en un momento de quizás. Algunos están ahí ahora. Es un momento de quizás para ustedes. Quizás se están entregando a un matrimonio que no saben si podrá vivir como Ezequiel en el Valle de los Huesos. Ni siquiera saben si algo va a suceder, pero están profetizando y hablando para eso y creyendo en Dios para que envíe sus alas. Están viviendo en un momento de quizás. Quizás. Si comenzamos una iglesia, quizás, yo no lo sé quién es Dios y sé que nadie lo detiene, pero es un 50 y 50, ¿saben? ¿Quieren hacerlo igual? Quizás el milagro está en el quizás. Desearía poder predicarle esto a cada corazón decepcionado hoy. Dios vive en un lugar llamado quizás. La fe vive en un lugar llamado quizás. Entonces, si están en un momento de quizás hoy, allí es donde vive Dios. Levántense. Cuando están en ese momento de quizás, y si lo están, lo conocen. Y si no lo están, necesitarán este mensaje dentro de las próximas 6 semanas. Porque la vida está llena de momentos de quizás. Van a sentir en ese momento la coexistencia de la incertidumbre y la confianza. Y van a sentir como si inventaran en el camino. Me gusta esa imagen, porque Jonathan dice, trepa detrás de mí. Trepa detrás de mí. Estaba pensando acerca de cómo lograron llegar mientras iban, pero tenía que ir, tenía que hacerlo. Tenía que confiar en Dios en un momento de quizás. Los momentos de quizás son como cuando podrían parecer estúpidos. Los momentos de quizás son momentos cuando podrían ser rechazados. Nosotros no enfrentamos filisteos y desfiladeros resbaladizos, obstáculos geográficos. La mayoría de nosotros estamos enfrentando cosas que están en nuestro interior que parecen insuperables. Dios está en un momento de quizás, en sus vidas, cuando siguen delante de todos modos. Cuando me detuve en la casa de mi papá y le di la carta del Día del Padre, después de meses sin hablarnos, porque lo mudé a Charlotte con mi mamá cuando su salud se afectó, porque él me lo pidió y yo le dije, papá, quiero hacer esto por ti, eres mi papá, quiero cuidarte, y no sabíamos que tenía esclerosis lateral amiotrófica. Nos enteramos que estaba muy enfermo porque él era un barbero con su negocio propio. No sabía si estaba... Honestamente, mi papá, en esa etapa de su vida, era tan ilógico e irracional. Y yo no sabía si era una buena idea o no, pero sabía que papá pedía ayuda. Y sabía que algo estaba mal. Y cuando él me pidió que lo hiciera, algo dentro de mí sabía que esto podía terminar muy mal. ¿Saben? Le dije a mi papá, vives a 3 horas y media de mí ahora y eso funciona muy bien para nosotros. Si vienes y nos invadimos el espacio mutuamente, ¿sabes? Podría no ser bueno. Y él me dijo, necesito que hagas esto por mí. Y le dije, nunca olvidaré que le dije, ¿sabes? Ni siquiera pienso que esto es una buena idea, pero voy a hacerlo.
Me lo has pedido y te amo. Pero por favor, cuando vengas acá, cuando vengas a Charlotte, mamá estaría bien, es fantástica. Le dije, no hagas ninguna de esas cosas locas. Y por Dios, tan pronto como envié a la compañía de mudanzas para darles un estimado, él echó a la compañía de mudanzas afuera al patio con su bastón. Digo, este sujeto, él fue un buen papá por mucho tiempo en mi vida, pero en esta etapa, su tratamiento, al igual que su condición física, estaba realmente comenzando a perder la cabeza. Pero debía mudarlo igualmente. Y no tenía sentido en ese momento. De hecho, cuando él llegó aquí, cuando finalmente se mudó, después de echar a la compañía de mudanzas, después de que él consiguió una compañía que era apta para mudarlo, y yo fui a verlo y chequearlo y a la casa que habíamos hallado para él, la primera cosa que hizo cuando entré por la puerta fue quejarse. Cuando les digo que dije algunas palabras en hebreo y algunas en griego, algunas palabras raras, algunas palabras compuestas, y estuvo así por los próximos meses. Cada cosa mala que pensé que iba a pasar si trataba de hacer lo correcto comenzaban a suceder. Y lo que era un contraste extraño era que mi ministerio iba muy bien y la iglesia crecía. Y mi papá y el modo en que trataba a mi mamá y al final se fue a vivir solo. Esto culminó en este horrible, como el peor día de gracias que haya tenido. Fuimos a verlo en el único lugar posible, que era este asilo de ancianos. Y lo tenían gritando bingo en el asilo. Y sí, está bien, pueden reírse porque fue algo así. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que ni siquiera pueden vivir juntos? ¿Cómo fue que gastamos este dinero y todo este tiempo? Y él me crió todo ese tiempo y entrenó a mis equipos y todo eso. Y luego va a terminar así. Cuando hablábamos por teléfono, él terminaba gritando, yo terminaba gritando, y luego terminaba predicando, y luego regresaba y hablaba con mi papá, terminaba gritando y él terminaba gritando. Pero cuando fui a su casa un día del padre, pensé, quizás si escribo. Tomé un cuaderno y le dije a Holly, ¿puedes conducir por mí un momento? Regresábamos de un viaje familiar y le dije, necesito hacer algo rápido, ¿puedes conducir? Y podemos parar en la casa de papá. Él vivía solo y lo hacía por su propia elección. Y me senté allí mientras Holly conducía y escribí un recuerdo por cada año de mi vida mientras él fue mi papá. Yo sabía que no podíamos hablar, pero pensé, bueno, si solo pudiéramos escribirnos. Y cuando llegamos a la casa y él abrió la puerta, yo le lancé la lista, ¿saben? Como, ¡Feliz Día del Padre! Hice una lista para ti. Porque quizás esta es una idea tonta, pero quizás pudiera abrir la puerta para que tengamos una relación. Son los momentos de quizás, ¿saben? Si voy a contarles mis momentos de quizás, que resultó en comenzar una iglesia que llega al mundo, creo que debo contarles sobre mis momentos de quizás que también fueron confusos. No siempre es tan claro, no siempre es tan perfecto, no siempre es tan brillante, no siempre es tan estratégica la vida vivida en esos momentos de quizás. Entonces llegué a sentarme a su lado cuando él hacía su último respiro, 3 días después que dejó el hospicio porque había llegado empeorado, y en la cual mi mamá piadosamente lo dejó volver a casa y lo cuidó hasta que murió. Y pude llegar allá y leer para él el sermón de Charles Spurgeon, El sueño pacífico de los amados. Luego le canté la vieja cruz escarpada y pensé que se iría rápido, pero estuvo así alrededor de 3 días y me quedé sin himnos y tuve que cantarle a James Taylor y Judy el Blowfish. Digo, estuve allí toda la secuencia, en ese momento, solo por moverme hacia adelante con un quizás. Creo que Dios me envió con este mensaje y estoy pasado de tiempo. Va a ser horrible en el estacionamiento y con la lluvia. Que Dios me perdone y por favor sonrían y díganle a la gente que valdrá la pena. Pero por favor escúchenme, están en un momento de quizás. Está resbaladizo en un lado y espinoso en el otro. No están juntos los que creían que estarían a su lado, solo un escudero. Padre, hoy te oro por la fe para que tu gente siga adelante. En un quizás. En este momento, tú eres el Dios de la sabiduría. Tú eres el Dios quien lo ve todo, lo sabe todo y puede hacer cualquier cosa. Gracias, Señor, porque haya milagros emergiendo aún ahora que hablo de cuerpos, de relaciones, de carreras,
de familias. Dios, te agradezco porque ese ministerio haya nacido de un quizás. Te agradecemos, Dios, por darnos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Te agradecemos por darnos el trabajo terminado de tu Hijo, por hacernos saber que eres bueno y haces bien y todas las cosas funcionan por el bien de aquellos que te aman. Te hablo por cada situación de quizás. Dale a tu gente ahora, por tu gracia, el tipo de fe que se necesita para seguir adelante, en un quizás, porque creemos que nada puede evitar que nos salves, ya sea de muchos o sea de pocos. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation. No se conformen con esto, únanse a la IFAM, nuestra familia extendida en línea, y acompáñennos en vivo los domingos. Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo, y compartan con sus amigos. También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón Dar Ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo. Gracias por vernos, Dios los bendiga.